Buenas tardes. Llevamos algún tiempo trabajando con IPv6 y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia en la calidad? IPv6 ya está en fase de producción y nuestros propios compañeros, Eduardo Asensio, que está por aquí, comenzamos a hacer algunas pruebas sencillas en varias redes y en sitios que recordábamos, y alcanzamos resultados extraños. Por ejemplo, el ping de N3 para el servidor DTF, 218 milisegundos, en el mejor de los casos en IPv4, 295, en el mejor de los casos en IPv6. Empezamos a efectuar varias pruebas simplificadas, y los resultados se replicaban. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Será un problema de configuración? ¿Las rutas no estarán optimizadas? Entonces nos detuvimos a pensar y nos dimos cuenta, no podemos hacer este tipo de pruebas, tenemos que hacer unas pruebas más profesionales y tener la seguridad de que realmente estamos enfrentando un problema. ¿Cómo medir estas diferencias de tráfico y estas diferencias de desempeño entre IPv4 e IPv6 de mejor manera? Muchas personas están haciendo esto en Internet. Nuestra primera idea fue, vamos a buscar datos que ya existan y vamos a ver cómo están las cosas. En primer lugar, buscamos los datos de RIPE TTM en el sitio ttm.ripe.net. Ahí tienen varios casos, incluso en una América Latina, uno en Uruguay, de la CNIC. Tienen esta herramienta muy buena para descubrir túneles basados en NTU. Y si vemos este sitio en RIPE, los datos de IPv4 están publicados en algunas tablas y los datos de IPv6 están publicados en otras tablas, de manera que no hay una comparación inmediata y no hay un lugar en donde veamos inmediatamente de manera directa cuál es la comparación entre IPv4 y IPv6. ¿Qué fue lo que hicimos? Montamos un sitio para eso, buscamos información en RIPE, en las cajas de Dual Stack, y elaboramos una tabla. Aquí ven una miniatura en la pantalla. Verde es donde IPv4 y IPv6 son más o menos iguales, hay una diferencia de solo 5%. Rojo es en IPv6, cuando IPv6 es más lento, y azul donde IPv6 es más rápido. Esto lo pueden consultar en línea y pueden verificar los datos. Les voy a mostrar algunos gráficos que elaboramos con base en estos datos. Esta gráfica incluye datos de más o menos 20 días. Cada color corresponde a un continente. ¿Y qué es lo que observamos aquí? El eje de las abscisas es IPv4 y el otro eje es de las IPv6. ¿Qué es lo que esperaríamos en una situación ideal? Los puntos deberían estar arriba de la recta, es decir, los de IPv4 deberían ser iguales a IPv6. ¿Qué es lo que nos mostraron los pings y qué era lo que esperábamos hallar con estos datos? Los pings mostraban que los retrasos en IPv6 siempre eran mayores, siempre eran peores, que IPv6 era más lento. Pero no es lo que nos muestra esta gráfica. Aquí vemos una distribución más o menos parecida entre las vías que hay IPv4 e IPv6. Tal vez con un poco más puntos en IPv6, un poco más lento, pero es algo muy pequeño. También hicimos una distribución de los retrasos, la frecuencia de los retrasos. La línea azul nos muestra el IPv4 y la línea roja corresponde a IPv6.
Vemos aquí la distribución total de las medidas y vemos que son prácticamente idénticas, a diferencia de lo que esperábamos hallar al ver los pinks. En IPv6 el primer pico es un poco menor y está un poco desplazado en el segundo pico, pero la diferencia es mínima. En esta gráfica corresponde al mismo conjunto de datos, corresponde a un día típico, y porque en algunos días atípicos llegamos a algunos puntos que alcanzan un segundo de retraso. Observamos un conjunto de puntos rojos abajo que corresponden a las cajas europeas con retrasos menores, y tenemos otro conjunto de puntos mayor que son las cajas que corresponden a continentes distintos. Una vez más, observamos una distribución más o menos parecida tanto para IPv4 como para IPv6. Hay algunos valores atípicos, outliers, en la región de IPv6, pero el número de valores atípicos es pequeño. Para nuestra buena fortuna, no fuimos los primeros que hicimos este tipo de comparación. Realizamos un trabajo académico en 2005 en el que se compararon también los datos de RIPE. Y ahí se presenta una situación diferente. En 2005, la cantidad de valores atípicos de outliers del lado del IPv6 y la cantidad de puntos donde IPv6 era más lento eran mucho mayores. A todas luces había una diferencia mayor. Entonces nos preguntamos si estos pocos valores atípicos que observamos hoy se deben a los túneles. Y usamos la propia herramienta de descubrimiento de túneles de RIPE para separar las vías entre las cajas donde había túneles y colocamos en esta gráfica solo conexiones con túneles. Vemos que los túneles no son los responsables de los valores atípicos, por lo menos no los valores que RIPE consigue detectar con base en el NTU. Los valores atípicos tienen otro origen. Esta gráfica de un trabajo de 2005 que usamos como parámetro de comparación, en aquella época se hizo comparación por el número de holes en IPv4 y en IPv6. Una de las posibles diferencias en los delays se debe a la diferencia de las rutas, porque hay una gran variabilidad entre el número de hops IPv4 y hops IPv6 que se dispersan y tienen conexiones con más hops IPv4 que IPv6 y se dispersan de una manera más o menos uniforme. Esta vez no hicimos una gráfica que correspondiera a esto. Entonces nos pareció que esto era mucho mejor que los pinks. Y entonces nos planteamos la pregunta de si teníamos un problema específico en las redes brasileñas o si tal vez los datos de RIPE estaban distorsionados porque sus cajas de medición normalmente están en el core de las redes. Entonces decidimos hacer algunas mediciones por cuenta propia. Colocamos un medidor en el NIC-BR y solicitamos ayuda a otras entidades, a algunos operadores brasileños y algunos fuera de Brasil, y también consideramos algunos servidores virtuales alquilados en Europa para llevar a cabo una comparación mundial. Diseñamos un software para hacer una comparación con las propias cajas de TTM en un paquete de UDP y varios sitios web. Y usamos básicamente la lista de Internet Society, que tiene una serie de sitios que ya están disponibles con Dual Stack. Tomamos esa lista, algunos otros sitios que ya conocíamos, consideramos también sistemas autónomos repetidos e hicimos la prueba con base en todo eso. De nuevo, montamos un sitio web donde vemos los puntos de origen, los puntos de destino, y donde las líneas de la tabla que tienen
un color distinto conforme a la diferencia porcentual entre el retraso IPv4 e IPv6 y elaboramos algunas gráficas. También pueden tener acceso a esos datos en la página que les dije antes. Los primeros datos que obtuvimos se parecen a esto. Y para IPv6, eje de las Y para IPv6 y eje de las X para IPv4. Y los diferentes colores responden a las diferentes mediciones. Fueron mediciones cada 5 minutos. Y teníamos estas manchas a causa de condicionamientos en la red, a la diferencia de funcionamiento. Una de estas manchas en la horizontal indica que el retraso en IPv6 está fijo y en el IPv4 es variable en función de algún condicionamiento. Y la mancha en la vertical indica lo contrario. El retraso en el IPv4 es fijo y el del IPv6 varía. No quisimos ocuparnos en este estudio de este tipo de información, es decir, con problemas de condicionamiento, de cuellos de botella en las redes, y lo que decidimos es tomar el conjunto de datos que teníamos, que era una recopilación a 20 días, y tomamos los puntos mínimos, es decir, el mejor caso para cada conexión, de tal forma que esperamos que hayamos recogido la mayor parte de los problemas a causa de los cuellos de botella. Si hay problemas, se relacionan con el propio enrutamiento. De nuevo, obtuvimos una distribución más o menos equilibrada de los puntos donde el IPv6 es más lento y el IPv4 es más lento, con algunos valores atípicos del lado del IPv6 más lento. Estas líneas de apoyo, que son líneas de 50% y 100%, y estos puntos que están aquí arriba tienen más de 100% de diferencia porcentual en cuanto a la comparación entre la velocidad de IPv4 y IPv6. Si nos fijamos aquí en la frecuencia, observamos que las situaciones son muy parecidas y que el IPv6 es un poquito peor que el IPv4. Aquí vemos la situación en Brasil. Básicamente es la misma, con algunos outliers o valores atípicos aquí, a causa de los túneles probablemente. Aquí observamos algunos casos específicos, el caso de la conexión, donde cuando los sitios están en Estados Unidos y los clientes en Brasil, por ejemplo. Aquí observamos una distribución extraña, donde los puntos tienden a estar del lado del IPv6 más lento. Esto también se observa en la curva de distribución de la frecuencia. En esta prueba también hicimos la distribución del número de hops B4 en comparación con B6. Aquí hay un defecto porque limitamos en 10 hops, entonces tenemos una concentración de puntos aquí, pero una vez más observamos que quienes hicieron respecto a quienes hicieron esta comparación en 2005, que las vías para IPv4 e IPv5 son muy variables. Algunos comentarios y algunas preguntas. En primer lugar, empezamos esta prueba pensando que la situación de IPv6 era muy mala, y no. En general, IPv6 tiene calidad de producción. Una noticia no tan buena es que esta calidad de producción podría ser mejor. Vamos a ver un ejemplo específico. NIC Brasil y NIC Chile. Tenemos 170 milisegundos en IPv4 y 55 milisegundos en IPv6. IPv4 podría ser mejor. IPv6 está siguiendo un camino que no sale de América Latina e IPv4 da una vuelta hacia Estados Unidos. Parece que tenemos un problema específico con las rutas brasileñas hacia afuera. En el caso específico de Brasil, Estados Unidos, el IPv6 es siempre más lento. Y nos preguntamos por qué el IPv4 a veces funciona de peor manera. Si logramos un resultado mejor con IPv6 es porque hay una optimización respecto a la ruta.
Pueden consultar los datos en estos dos sitios web. Y les propongo que discutamos estos asuntos en las listas. Y si quisieran apoyarnos, también quisiéramos tener otros puntos de medición en América Latina. Nuestra intención es integrar estos puntos de medición con el proyecto Simón, que hoy alberga la CNIC. Muchas gracias por su atención.